Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta al canal de Media Movida. Hoy estamos con un invitado muy especial, con este timo maravilloso y con este atrezo tan artesano y espontáneo. Él es Paul Zing, así que un aplauso para él, por favor. Un aplauso el resto, realización. ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo estás? Pues nada, ¿qué tal? Lo primero, ¿cómo te ha recibido Málaga, que acabas de llegar hace un ratillo? Nublado, con un poquito de lluvia, la verdad. Sí. Para ser tan pronto a la hora que he llegado, es como... Oye, está feo, ¿no? Está feo que haga este tiempo, ¿no? Pero claro. es verdad que últimamente está haciendo... Yo ya me lo iba oliendo cuando he visto el tipo que hacía en Madrid anoche. Sí. Se viene por la mañana. Sí, está haciendo... Está fatal. Bueno, acabas de sacar disco, por eso estás aquí, que este es tu tercer concierto del disco, no sé si me equivoco. El tercera ciudad, pero cuarto concierto. Ah, cuarto Sí. concierto, vale. Bueno, ¿y qué tal has ido viendo los conciertos Pues, y el recibimiento de la ciudad? La verdad que está siendo muy bonito, tanto el recibimiento por parte de las ciudades como también el recibimiento de la gente allí en las salas. Está siendo una cosa muy especial de ver cómo la gente canta las canciones, baila las canciones, llora las canciones también, Sí. según la canción que sea. La verdad que está siendo muy bonito de ver el recibimiento, porque al final la gente puede decir que guay las canciones, se puede decir lo que sea, es que es lo mejor que has sacado, ¿verdad? Pero hasta que no lo ves en directo. Sí, las sensaciones y Claro. las emociones que hay en Sí. un directo. Yo la primera pregunta que te quería hacer era, porque antes de sacar este disco, sacaste un EP, que es el de Spawn Point, Sí. y tiene una cierta relación entre los dos. Entonces me gustaría que explicase un poco de dónde surge y cuál es la relación que hay, los personajes que coinciden, ¿no? En las locuciones y demás. Pues la cosa es que realmente el álbum fuerte es Reboot, ¿no? Pero Spawn Point yo lo veo casi como un single, como un adelanto propio Claro. del álbum. Lo veo un single en cuanto a cómo se entiende que es un single, que es un adelanto, Sí. ¿no? Porque al final es un prólogo en el que aparece como el mismo robot que aparece al final de Reboot, en esos interludios narrativos, y al mismo tiempo pues también es todas las canciones que ocurren antes del reinicio, porque al final yo es lo que digo, que este álbum habla de reinicios, aunque para mucha gente sea mi comienzo, pero Claro. yo quería mostrar cómo yo no estaba empezando ahora, sino que estaba como volviendo a empezar, y que antes hubo un inicio, y eso fue pues todo lo que era Spawn. Por eso fue la idea de recopilar todo lo que yo había hecho hasta ese momento, y además pues hacer como un hilo conductor que llevase a lo que ocurre al principio de Reboot. Me parece genial, yo me he escuchado el disco entero y me parece que la siguiente pregunta va un poco en relación a que me parece un disco muy original porque es casi cinematográfico, porque no es un disco convencional, tiene como esa narrativa no solo a través de las canciones, sino a través del doblaje, de las locuciones que hay en esos interludios. Y me gustaría saber eso, si desde un inicio sabías que iba a ser ese tu primer disco, iba a tener esa temática, o fue en el estudio, digamos, y ir viendo cómo iba sacando las canciones y cómo iba escribiendo, o si fue algo orgánico o fue algo preparado de antes. Pues, a ver, yo sabía que quería que siguiese este hilo narrativo de la ficción sonora entre canciones, pero lo que yo no tenía claro desde el primer momento era que iba a ser esta cosa de ciencia ficción. Sí. Al principio iba a ser una cosa mucho más orgánica, mucho más centrada en el jazz incluso, pero como una mezcla del rap y el jazz de primeras, pero al final se acabó mutando en esta idea futurista de ciencia ficción, también futurista en el sonido. Sí. Y ahí pues ya a partir de ahí ya empezó a crearse Reboot. Después de crear todo el concepto de Reboot se creó el concepto de Spawn Point, y además en bastante poco tiempo, ya que iba a ser esta idea que te digo de álbum mucho más orgánico, mucho más de instrumentos puros, hasta principios de julio o así, que se cambió y tuvimos que cambiar la gira de festivales, todo lo que es los visuales, cambiamos hasta canciones, punto de partida, me quedaré si iba a estar 100%, pero se cambió por completo el arreglo, se cambió todo para que tuviese sentido con Reboot. Pues enhorabuena por el disco, que no lo he dicho antes, pero No, muchas gracias. el disco es increíble. Y otra pregunta que va un poco relacionado con esto que cuentas de ese reinicio, de esa historia, que es el hecho de que a día de hoy es muy común que haya muchas colaboraciones. En los discos suele haber siempre muchas colaboraciones, pero tú concretamente aquí no has colaborado con nadie, es únicamente tu voz.
intuyo, o mi percepción, ¿no? Como mi interpretación de eso es como que al querer contar tú tu historia, quieres que sea únicamente desde ese primer plano de Pablo y que nos explique un poco cómo... Pues sí, la verdad que hubo posibilidad de hacer un par de colaboraciones en el álbum, de artistas que a mí también me llenaba y que sé que en algún momento quiero hacer esas colaboraciones y si se acaban dando. Pero en realidad es que el álbum yo sentía que no pedía las colaboraciones, porque además de ser mi primer álbum y ser mi álbum debut, también tenía esta cosa de ser muy centrada en mis propias vivencias y en una cosa mucho más personal. Personal, claro. Por lo que no veía mucho el sentido de añadir, por así decirlo, como otros personajes, ¿no? en la historia. Claro, al fin y al cabo eres tú el que la está contando pues, de primera mano y he estado también viendo que es un poco como... Hablan mucho de un poco de la dualidad que hay entre Paul Thing y Pablo como persona dentro del disco. ¿Cómo fue ese momento, que se te lo habré preguntado un montón de veces, pero cuando saliste de la academia y empezaste a ver un poco el mundo y empezaste a trabajar, cosa que me interesa mucho, empezar a trabajar en estudios ya más grandes? ¿Y cómo fue ese cambio en plan de, porque tú llevas haciendo música mucho tiempo, y ahora ha sido como ese salto grande de la profesionalidad, ¿no? Sí, total, yo ya había hecho música, sacado música, pero la gran diferencia era eso, como el de repente entrar en una rutina, ¿no? Porque en ese momento era el hobby, el encontrar los momentos para poder hacer música, y de repente se convierte en la normalidad. Claro, como ya lo ves más como un trabajo, ¿no? Claro, más que claro. como ese hobby, como esa pasión que tienes por hacer música. Totalmente, es como pasas de hacer las canciones con un productor, como te vas hablando a distancia, para ir haciendo las cosas, como te ves para grabar voces y poco más, ¿no? Sí. Pero en este caso ya de repente empiezas a hacer sesiones de composición, en el que un día estás con un productor, tú ya con otro, haces de repente, yo qué sé, conoces a compositores, ves un poco cómo funciona todo, de repente que sí, también además reuniones, mucho Claro. trabajo de oficina casi. Sí, mucho trabajo de esa preproducción de antes, de hablar con mucha gente, y tal. Y sobre todo lo noto en esta cosa que cuando es un hobby no tienes la necesidad de, bueno, no la necesidad, sino muchas veces te quedas sin cerrar las cosas, ¿no? Es como empiezas pero Sí. nunca terminas. Claro. Y dejas como los proyectos a medias, pero claro, cuando de repente dices tú tengo un deadline y esto hay que entregarlo, no se puede quedar a medias. Claro, claro. Es donde creo que se nota más. Sí, sí. Pues la siguiente pregunta es un poco relacionada también con el tema de a la hora de escribir, de expresarte, porque yo creo que era una persona que de normal es muy natural, pero yo creo que como la mayoría de los artistas y cantantes te expresan mucho más a través de la música y por ejemplo hay canciones muy potentes como la de Vértigo o la de No es la mía, o la de, bueno, a mí la de Fiebres del Oro es de mis favoritas del disco. Es preguntarte una pregunta un poco redundante y que probablemente sepa la respuesta, pero es, ¿te resulta mucho más fácil abrirte o comunicarte un poco contigo mismo a través de la música? Yo creo que sí, sobre todo porque no te das ni cuenta. Claro. Es porque piensas en, sí, voy a hacer una canción sobre este tema y te pones a escribir porque casi que lo despersonalizas, ¿no? Porque empiezas a escribir, empiezas a hacer, no, es que estoy haciendo una canción, pero es que no solo estás haciendo una canción, sino que te estás abriendo Claro, de esta manera. Claro, o sea, estás Sí. abriéndote un poco en canal, como se dice, ¿no? Total, pero de eso no te das cuenta mientras estás componiendo, porque tú piensas en, estoy haciendo una canción. Y ya Claro, está. sobre todo normalizas Sí. porque tú llevas mucho tiempo componiendo, ¿no? Sí, yo llevo un montón de tiempo componiendo. Es verdad que en su momento igual lo hacía como las narrativas un poquito más escondidas, ¿no? En las canciones, pero pues ya acabas como deshaciéndote de esos, ¿cómo lo digo? Como de ese miedo a contar en los temas y ya pues acabas abriéndote en canal en cada canción. Pues la siguiente pregunta, ahora mismo el álbum ha salido hace un mes escaso, no llega al mes, y ahora mismo acabas de empezar la gira, pero ¿tiene algún proyecto en mente nuevo, algo más allá cuando acabe o durante la gira, ya que te mueves por las ciudades, ya que está ahí como la excusa de pues estoy aquí o estoy allí por algún tipo de colaboración, algún tipo de proyecto futuro? Yo tengo mis cositas ahí en la cabeza, es verdad que he aprovechado un poquito
las últimas 2 semanas para descansar un poco, porque me hacía falta Sí, ya, claro. pues fue hacer el álbum, preparar el show sin ningún tipo, sí, todo el rato haciendo cosas, así que fue como, me voy a descansar un poco. Yo creo que además el hecho de descansar me ha jugado defensa y ha empezado a salirme la muela del juicio, por lo que ese descanso que era un descanso acabó siendo... Acabó siendo como una baja, ¿no? Como Sí, total, acabó siendo una baja más que un descanso. Pero bueno, ahora estoy ya con la cabeza en cosas que quiero seguir haciendo, es verdad que quiero darle vida a Reboot, no quiero que sea como, vale, esto, venga, ya, lo siguiente, sino darle su vida, que Reboot crezca también y no se quede como en un proyecto que se quedó ahí, Claro. sino darle su espacio, pero igualmente trabajando por detrás de otras cositas. Y es una curiosidad personal, ¿cómo es el proceso, ya no de creación del álbum, sino de creación del show? De cómo haces el setlist, de cómo organiza un poco la puesta en escena, o de cómo va un tema de iluminación y todo. ¿Cuánto estás tú dentro de eso o delegas más ese tipo de tareas? Pues, a ver, realmente hay un equipo entero trabajando en el show, pero es verdad que, por ejemplo, el setlist lo hice justo al entregar el álbum. Como tenía Claro. tan poco tiempo, porque estábamos haciendo todas las cosas así de rápido, pues el mismo día que terminó el álbum, que se terminan los masters, y digo, vale, ya está, está terminado, justo ese mismo día tenía que entregar el setlist. Para decir, así es, para que lo supiesen pues, tanto agentes visuales, iluminación, Mónica, la coreógrafa, para que todo el mundo lo tuviese en cuenta. Por lo que yo pues, llego y me tocó pues, hacer como ese trabajo de, vale, yo ya hice el tracklist del álbum, así es como me lo imagino, pero al sumarle también mis canciones antiguas, hay que sumar más canciones, por lo que no puedo hacer de repente muchas baladas seguidas, o no puedo hacer como... Por lo que de repente se sumó el hecho del darle dinamismo al show de una forma distinta a la que se le da al álbum, porque el álbum, como digo, tiene 14 tracks, pero es que son 14 tracks más las otras canciones que de Spawn Point y lo que yo ya había hecho antes. Por lo que fuera de eso, ya, por ejemplo, yo siempre dando feedback y tal, pero el trabajo de visuals y el trabajo de iluminación y todo eso, pues vino por parte creativa sobre todo, de Monte y Carlos, que son Monte de visuales, Carlos de iluminación, y Mónica la coreógrafa, pues que estuvimos pues, muchos zooms y muchas reuniones para estudiarlo todo bien. Sí. Claro, pues nada, no tengo muchas más preguntas que hacerte. Espero que te lo estés pasando bien en Málaga y que te lo pases muy bien esta noche en el concierto, que disfruten mucho, mucha suerte y nada, nos vemos la próxima. Espero que os haya gustado la entrevista y nos vemos la próxima. Chao. Nos vemos, chao.